Al programa y para que el tiempo no nos siga comiendo, ya el presidente nos dio bienvenida. Quisiera escuchar, o vamos a escuchar, la semblanza de la vida heroica de Antonio, creo que era Antonio María Meléndez, presentada por el maestro Jorge Martínez Cepeda, a quien gracias a todos, gracias por la invitación, a los compañeros. Aquí voy a tratar de ser breve porque la historia es parte de mi pasión y de mi profesión. Entonces es difícil tratar de resolver cuestiones que tienen que ver con un personaje tan despreciado, tan conocido, desconocido, tan ambivalente, un personaje que ha sido poco estudiado en realidad en el sentido estricto, tomando como base la información histórica. Entonces aquí voy a iniciar muy rápidamente con una breve exposición. El espíritu patriota de Antonio María Meléndez. Obviamente estamos en un lugar privilegiado, lo que antiguamente se conocía como la Soledad de la Grulla, lugar donde nace nuestro biografiado. Y un personaje también que se olvida de pronto, ¿de dónde nace o quién era Antonio María Meléndez? Antonio María Meléndez, para 1848, era un personaje que tenía su propio fierro de herrar. ¿Qué significaba que tuviera un fierro de herrar? Es como que tuviera un carro del año con placas. Era que tenía ganado, eso estaba implicando ese registro, que curiosamente lo conservamos en esta imagen. Pero también, para adentrarnos en el lugar donde estamos, el lugar tiene que ver con la formación de una colonia militar que se conocía como la Colonia Militar de la Frontera, a raíz de la Guerra México-Estados Unidos. Nos dimos cuenta que era un país que se estaba formando, prácticamente estaba en gestación. Ojo, estamos hablando del 48. Una cosa la independencia de México, otra cosa 1848. De pronto, este gran país no se conocía hasta que no se pierde la mitad del territorio nacional. Entonces el gobierno se preocupa y funda las colonias militares, 18 colonias militares a través de toda la frontera norte. Una de ellas correspondía a la región de Baja California, que ni tenían idea de pronto de dónde quedaba Baja California, porque originalmente la colonia militar está en el Rosario. Si vemos un mapa del Rosario a Santo Tomás, hay una gran distancia. Entonces eso se fue perfeccionando, fue una serie de problemas que tuvieron para formar a un contingente militar que se formó en La Paz, contratarlos, conseguir caballada para venir a poblar esta región que se conocía como la frontera. Aquí rápidamente, para tener una idea, estamos hablando de un contingente de 24 soldados. ¿En qué se iban a venir? En aquel tiempo era venir a lomo de caballo, a lomo de mula. No había un ferry, no había Aeroméxico ni nada de esas cosas. Entonces hay que pensar en ese momento cómo van a ser estas personas. Afortunadamente tenemos un instituto de investigaciones históricas en Tijuana, donde a través de 40 años prácticamente hemos recopilado información, tanto nacional como extranjera, que tiene que ver con Baja California. Es donde sacamos ese tipo de información para seguir adelante. Y aquí ya en la colonia militar empieza a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? La colonia militar está establecida en Santo Tomás. Los problemas es que el gobierno prometedor del centro de la República siempre está resolviendo en papel, pero no en efectivo. El dinero nunca llegaba a esta colonia y empiezan los problemas. Los problemas de los integrantes de la colonia militar con los habitantes de estas regiones de las rancherías. Porque entonces los soldados empiezan a hacer mal uso de, digamos, tenían que comer, empiezan a robarse las vaquitas, los caballos y demás, todo lo que se comiera. Y eso provoca inquietud, además de que no tenían un salario. Y esta colonia militar, estamos hablando en este caso, el comandante Francisco del Castillo Negrete, en el 51 ya está en este lado. Pero también estamos en la frontera con California, la Alta California, donde los norteamericanos, después de la guerra del 48, no perdieron el ojo ni el interés en este lugar. Y ya están enterados de lo que pasa en estos lugares. Obviamente más pronto que el interior de la República. Y aquí ya va a aparecer nuestro personaje. En 1851 ya se dice que la tranquilidad de este lugar, en estos conflictos de la colonia militar, es nada menos, toda la frontera se halla en un estado perfecto de tranquilidad debido a don Antonio María Meléndez. Antonio María Meléndez antes tenía un cargo, era junto con el señor Sáenz, que era tío de Porfirio, perdón, de don Antonio, era el auxiliar de una especie de guardia civil que había, o rurales, para entendernos un poco, ¿no? Entonces, a partir de este momento, se va a proteger y se va a ir proyectando este personaje, un joven que era Antonio María Meléndez.
Pero vean entonces la fecha. Para agosto del 13 del 51, Rafael Espinosa, que era la máxima autoridad del gobernador de Baja California en La Paz, ya está enterado de que gracias a don Antonio Melendres, pero no era don todavía, al Antonio Melendres, él lo dice ahí textual, Antonio Melendres ya está figurando en este momento en la historia de la frontera. Y aquí para eso, ¿quién era Antonio Melendres? Para eso hicimos una especie de reconstrucción histórica para poder contextualizar lo que queremos ver y hacer. ¿En base a qué? En base a la información histórica que tenemos, en base a tradición oral y a estar trabajando con un pintor para que el artista entienda. Primeramente hay que enseñarlos a leer en el sentido estricto. Si vas a tratar a un personaje, primero infórmate de la historia del lugar. Y eso es función del historiador, facilitar los materiales para que la historia se vaya siendo más didáctica y más entendible en función de lo que queremos enseñar en un momento dado. Y así llegamos al 7 de noviembre del 53, cuando de pronto aparecen unos norteamericanos, aparecen en la parte de La Paz, una bronca tremenda, porque se está hablando ya de la República de Baja California. Pero oigan bien, esta batalla de La Paz, hay unos enfrentamientos, toman por sorpresa al gobernador que iba Clímaco Rebolledo, iba a sustituir a Rafael Espinosa, y al momento de que llegan son como niños inocentes, los toman presos los gringos y se arma una revuelta. Afortunadamente Manuel Pineda, ese héroe que había estado durante la defensa ante los norteamericanos, vuelve a resurgir y de pronto lo tenemos defendiendo junto con una serie de rancheros subcalifornianos la península de una forma muy digna. ¿Qué pasa entonces con Walker? ¿Cuál era la intención? Pues la intención es que en ese momento, 1853, hay un auge de oro todavía en California, hay un crecimiento increíble de la población extranjera que está llegando a California. En la región que actualmente conocemos como Arizona se han descubierto minas de oro. Sonora, hay explotación minera. Entonces dijeron, bueno, pues hay que seguirle, si ya nos dieron la mitad del territorio, hay que seguirle tranquilamente. Y aquí aparece entonces este personaje, William Walker, que tiene varios problemas allá en el sur, pero vayamos a lo que nos interesa. Hay una tesis afortunada de un compañero historiador, Homero Vilés, de la licenciatura en Historia en el Sur, que hace una investigación sobre quién era William Walker. Lo interesante de William Walker, que era un personaje que tiene unos intereses, son los intereses norteamericanos obviamente, los intereses capitalistas, que tienen pensado tranquilamente adueñarse prácticamente de toda América. Y para eso están pensando en una cuestión muy fácil. En el caso de la invasión a Baja California están pensando en la función de los ferrocarriles, conectar el este de los Estados Unidos hacia el oeste, bajando por lo que se va a llamar posteriormente Arizona, por la región del Gila, ¿sí? Pero en la parte sur, está el famoso, la parte más cercana que había para pasar del Atlántico al Pacífico, era nada menos que por el lago de Nicaragua. No existía el canal de Panamá, ojo. El lago San Juan en el canal de Nicaragua era totalmente navegable. Y con el comentario que tuve la suerte de estar por ahí en Rivas, donde hay una de las batallas de William Walker. Pero lo que voy, que este personajazo tenía unas miras realmente increíbles. Los que han escrito, 2-3 gentes que han escrito sobre la historia de Baja California, tratan de minimizar. Era una vacilada lo que está haciendo William Walker. Madres, no era una vacilada. Están buscando un país para poder apoderarse, con el contubernio obligado de autoridades mexicanas, pero también del gobierno de Estados Unidos. Que la hacen al loco es otra cosa. Hay una serie de documentaciones que vale la pena revisarla para regresar con William Walker. Y entonces, vean las notas. Esta nota está publicada en el New York Times el 14 de diciembre del 53. Ya se está hablando de lo que había pasado en La Paz. Hay un interés, vean, si están en Baja California, vean en ese tiempo donde el sistema era se movían por ferrocarriles o por vapor. Pero para estas fechas de la región de San Francisco ya existía el telégrafo. Entonces las notas aparecen increíblemente. Vean lo que está aquí en la nota. Y ya aparece el mapa de la Nueva República. La Nueva República está significando toda la península, está en la parte de Sonora. Y vean una cosa interesante al norte era Nuevo México, no existía Arizona, ¿sí?
Entonces aquí llama la atención, porque gira fácil, todo esto es lo que estamos buscando y vamos a formar esta nueva república, pero llama la atención, el presidente entonces de esta nueva república es nada menos que William Walker. Pero vayamos entonces a Ensenada. Salen de La Paz porque hay riesgo de que lleguen algunos barcos mexicanos, se van a Cabo San Lucas, de Cabo San Lucas hay una pequeña estancia en Bahía Magdalena, y de pronto dicen, no, vámonos hacia la parte norte, hacia la Ensenada. ¿Qué importancia puede tener la Ensenada? Simple y sencillamente es un puerto estratégico, pero también es el camino de entrada, en cierto sentido, para atravesar la sierra, para salir hacia el río Colorado, y del río Colorado en la parte navegable. Hay que recordar ya que para este tiempo está el fuerte Yuma, no en Arizona, en ese momento no se llamaba Arizona todavía, pero el fuerte Yuma está en ese lugar. Entonces hay una estrategia increíble por parte de todos estos norteamericanos para decir, al cabo los rancheros del norte ni se van a dar cuenta y les vamos a robar esto. Y entonces viene la invasión. Curiosamente acabo de localizar este mapa en la Mapoteca Manuel Orozco y Guerra en México, donde de pronto te das cuenta que sí hay conocimiento de la frontera por parte de las autoridades allá, pero quedan en las autoridades menores, no con los jefes, vaya. Este mapa es realmente increíble porque nos hablan de las rancherías indígenas, los caminos misionales que hay, y entonces aquí ya estoy mencionando un punto importante para esta historia. Aparece el Ciprés, donde actualmente conocemos como zona militar, aparece en la historia porque ahí el 4 de diciembre va a haber el primer enfrentamiento, uno de los enfrentamientos donde realmente vale la pena, y curiosamente la persona que va a encabezar el enfrentamiento es nada menos que Antonio María Meléndez. Y aquí, para ubicarnos un poco, es una foto satelital, donde está, sería el Ciprés, la región donde estaría el rancho de la Ensenada de Todos Santos, que originalmente sería la casa de la familia Gastelum Ruiz. O sea, así estaba, es una edición que hago digital para contextualizar. Pero nos vamos entonces a la interpretación. ¿Qué va a pasar en el Ciprés? Pues resulta que los norteamericanos habían llegado el 29 de noviembre a la Ensenada de Todos Santos, llegan a la casa de Gastelum, de ahí empiezan a mandar caballada, llegan 43 originalmente, pero después empiezan a llegar barcos norteamericanos, llegan 2 barcos, tenemos el registro perfecto por ahí, y empieza a llegar 100, 200, 300 gentes, hasta llegar a un número de 600 gentes aproximadamente, extranjeros, que llegan unos por tierra. Los de por tierra vienen de San Diego, se vienen por Cuervos de Venado, por Valle de las Palmas, bajan por Vallecitos hacia la región de Ensenada. Y esa historia está registrada en los periódicos norteamericanos y en documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el archivo histórico. ¿Por qué no se habían mencionado? Porque no les importa. A mí sí me importa como historiador. Entonces, hacemos esta reinterpretación para crear un cierto valor. Los gringos llegan allá, a la grulla, llegan aquí, llegan en la madrugada. Curiosamente andan buscando también ya desde este momento a Meléndez, porque quieren buscar un pretexto. O te unes con nosotros, o de lo contrario te vamos a apresar, porque había un comentario de que debía algunas muertes Meléndez. Eso se explicará después. Vienen 20 norteamericanos para acá. Se forma un grupo de rancheros aquí de la zona, pero entonces Antonio María Meléndez escoge a los mejores jinetes. 7 u 8 jinetes son los que encabezan entonces a hacer la persecución de estos norteamericanos que ya habían la intención de regresar a Ensenada a informar al cuartel, con Walker, lo que estaba pasando aquí. La interpretación es bastante rica. Esto es una interpretación digital. No tiene la calidad, vaya, que con lo que lo estoy viendo yo acá. Pero, por ejemplo, simplemente para establecer la bandera se hace un estudio iconográfico. Para la vestimenta se hace un estudio, para las armas, todo. Y todo estar con el pintor para que veas que vas a recrear, para enseñar la historia de otra manera. Y entonces, ¿dónde es esta batalla del Ciprés? Bueno, resulta que yo nací ahí en el Naranjo, un lado. Me crié, cuando me la pinteaba, llegaba, el lugar predilecto era lo que conocemos como el vivero. Era una zona que desde siempre fue boscosa, se enriqueció cuando vivió ahí el gerente de la compañía inglesa, el señor Packard. Es un lugar con mucha naturaleza y mucha vegetación. Obviamente fue el lugar donde donde enfrenta, era aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando llega entonces Meléndez, y a esos 18 norteamericanos los hacen huir
En el Inter quedan 2 muertos de los norteamericanos. Los norteamericanos llevaban presos a 2 personas de aquí de la grulla. Y allí es interesante porque el que está enfrentando es Melendres. Pero eso lo estoy inventando, no. Los documentos, bueno, ahorita les sigo con esto. Esta es otra recreación. Ahora ya estamos el día 6. A partir del día 6 empieza la bronca en el sitio de la Ensenada. Dura aproximadamente 10-15 días. ¿Qué es lo que sucede? Ya está entonces Francisco del Castillo Negrete, ya tiene aproximadamente 60 gentes entre ex soldados de la colonia militar. Ojo, se decía que no habían participado. Obviamente están participando, pero no sabíamos quiénes eran. Ahora tenemos los nombres, ¿sí? Y encabezados dignamente en este momento por Francisco del Castillo Negrete. Pero empieza a haber la bronca, empieza a haber muertitos. Y dice don Francisco del Castillo Negrete: me voy de compras a San Diego. No, se va a San Diego huyendo, no existía Walmart ni nada de eso. Entonces aquí se queda en ese momento a estarse enfrentando con los norteamericanos. William Walker. William Walker está de pronto en el Ciprés, de pronto está en el Aguajito. Son los lugares donde anda circulando con su guerrilla prácticamente. ¿Dónde está ubicado el fuerte de McKibben? Era a partir en esos enfrentamientos es cuando muere el teniente McKibben, uno de los soldados predilectos de William Walker. En su honor, entonces, la casa de Gastelum, de Francisco Gastelum, entonces se le pone el nombre de McKibben. Y esto va a aparecer posteriormente en las notas periodísticas. Esto aparece en el periódico Pearson Magazine y llama la atención porque era la reconstrucción que están haciendo ya con esa nefasta bandera con las 2 estrellas, la bandera roja, y ahí están los militares perfectamente bien pertrechados, bien armados. Y los rancheros, afortunadamente, gringo que mataban, gringo que me quedo con las armas. Entonces, es una estrategia muy interesante que vale la pena recalcar. Pero aquí volvemos a los documentos que habían permanecido durmiendo el sueño de los justos por allá. Curiosamente, encuentro 2 documentos que, bueno, en este caso son del archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 documentos base. Uno es donde el 8 de diciembre, Francisco del Castillo Negrete: sírvase vuestra excelencia ponerle en conocimiento del excelentísimo señor presidente y recibir mis respetos y consideraciones. ¿Qué está diciendo? La carta está dirigida directamente al ministro de Guerra de México. Y obviamente Antonio López de Santana estaba enterado de lo que estaba pasando, ¿sí? O sea, no había comunicación, la comunicación tardaba. ¿Cómo llega esta carta? ¿Cómo llega a México? Al lomo de caballo o mula, como quieran. Tenían que irse hasta San Ignacio, hacia Mulegé, esperar un barco de ahí, el que saliera más pronto, o se iban a Guaymas o se iban a La Paz a informar. De La Paz esperaban otro barco que llegara para ver si había el barco iba a Guaymas o iba a Mazatlán, para poder dejar la correspondencia. Y de ahí a ver cuándo llegaba a la Ciudad de México. O sea, un proceso largo. Pero el registro, sin embargo, aquí vale la pena. ¿Por qué? Vean lo que está diciendo del Castillo Negrete. Excelentísimo señor, invadido el territorio mexicano en este partido de mi cargo del norte de la península por una expedición pirática. Ya se da cuenta perfectamente de que es una invasión. Lo está enfrentando y lo está diciendo aquí ya del Castillo Negrete. Hasta ahí vamos bien. Pero la segunda parte es más interesante. Esto parece novela. Sale este personaje. Este es Francisco Ramos. Él está participando. A partir de este momento, Francisco del Castillo Negrete se convierte en un mentiroso. Como es el oficial a cargo, no quiere decir que un subalterno, que ni siquiera es militar, está enfrentándose a los norteamericanos. Y lo borra del Castillo, borra a Negrete de su historia personal. Sin embargo, este personaje, Francisco Ramos, llega, se va a pie, a caballo, se va hacia San Ignacio nuevamente, San Ignacio o Mulegé, de ahí va hacia Guaymas, y en Guaymas ya está diciendo quién es el señor Negrete. Se va hacia Estados Unidos, bueno, hacia el otro lado, pero dice, es batido por Antonio Melendres. O sea, Melendres es el que está enfrentando, es un documento legal que existe en la Secretaría de la Defensa, donde ya Antonio Melendres está participando en la historia de este lugar. Pero también hay otra bronca, otro documento que vale la pena, que me volvió loco definitivamente. Aparece un Guadalupe Melendres, entonces mis cuentas no salían. Pero resulta que don Guadalupe Aniceto Melendres era un soldado que tenía una gran familia.
Y coincide este Guadalupe Melendres, que había nacido en 1804, coinciden que están durante el periodo de Ruiz en los listados de ahí. Hay que recordar que antes la gente tenían 80 y 90 años y seguían teniendo hijos. ¿Cómo? Había Damián, amigo. Bueno, y entonces aquí la ventaja es que el testimonio llega entonces, llega a Guaymas, y de Guaymas, este documento lo localicé en el Archivo General del Estado de Sonora, pero vale la pena, los documentos estaban ahí en un archivo muy pequeño, pero los sonorenses, yo dije, ¿por qué no han investigado esto? Porque para esta misma época, Sonora tenía unos problemas terribles con la invasión. Antes había pasado la del Conde Rousset, había pasado broncas con los norteamericanos y franceses que están llegando para explotar las minas de Arizona. No existía Arizona como estado, ¿sí? Sino se le conocía como la Arizona. Entonces es una bronca que hay. Se están viniendo de California, están llegando barcos por todos lados. ¿Y qué quieren? Quieren tranquilamente quedarse con esta... bueno, pero dicen los norteamericanos, venimos a proteger a los sonorenses, porque los sonorenses, el gobierno no tiene el valor ni la suficiente fuerza para protegerlos de las guerras de los bárbaros. Los bárbaros son los apaches y los indígenas en términos generales, como se les decía despectivamente. Muy fácil. Pero entonces ya aquí empiezan los problemas o la correspondencia. Aquí ya están hablando, todavía en este momento el bravo Negrete es don Francisco del Castillo. Pero aquí hay un error, dice acampan en el Agua Caliente, no es el Agua Caliente, es en el Aguajito. En el Aguajito están acampados las fuerzas de Melendres. Pero sobre todo lo interesante aquí también es que esta correspondencia está llegando y es la que se conserva en los archivos norteamericanos. En este caso es la Bancroft Library. Y aquí nos dicen cómo se están dando las cosas. Son las interpretaciones de testigos de esos momentos. No son historiadores, es la gente que está viviendo en ese momento que está rindiendo un informe, ¿no? Y aquí ya estamos hablando y tratar de reconstruir esa historia que va a ser muy lamentable, porque aquí aparece, por ejemplo, José Antonio Chávez. José Antonio Chávez, un integrante de la colonia militar resentido, porque ¿cómo es posible que Francisco del Castillo Negrete... Antonio Chávez es el que se va en contra del Castillo Negrete, un militar que se va en contra de su jefe. Del Castillo Negrete hay que recordar que lo defiende Melendres. Y entonces obviamente Chávez hasta el último va a ser de los culpables que los considero los asesinos intelectuales de Antonio María Melendres. Pero en el Inter, estamos hablando de diciembre del 53, ¿qué está pasando a nivel nacional o a nivel internacional? Antonio López de Santana está en tratos con el gobierno de Estados Unidos para vender lo que se le llama la mesilla. Pero como mexicanos somos muy ignorantes de pronto. La mesilla creían que era una chingada mesilla, un espacio de 3 metros cuadrados. La mesilla, estamos hablando de 76.845 kilómetros cuadrados. El estado de Baja California tiene 73.000. ¿Sí? Vean nomás la proporción. Pero con el comentario el comentario es que aquí está el río Gila, aquí baja el Colorado y está el río. Entonces lo que les interesa no solamente apropiarse de esto, por eso están pidiendo Sonora, porque aquí tendrían la salida y el control del Golfo de California, que en automático absorbería la Baja California, que sería parte de esa gran nación. Es lo que está negociando, y hay que recordar que el Tratado de la Mesilla está firmado el 28 de diciembre de 1853. O sea, no era un juego, aunque digan, se estaba haciendo loco Walker, no. Ahí está la información. Y aquí vuelvo a los periódicos entonces. Están bien enterados los norteamericanos y están preocupados por lo que está pasando aquí. Aquí ya se está nombrando al coronel Melendres, ya estamos hablando aquí de las batallas y de Castillo de Negrete, que ya está refugiado por allá. Pero vean, está publicando el 25 de enero, se está publicando la información en el New York Times. O sea, obviamente se publica primeramente en el Heraldo de San Francisco, por decir algo, del Heraldo baja la noticia de pronto a San Diego, ya existía un periódico en San Diego, por ejemplo, y de ahí por telegrama es cuando se transmitía la información en este caso al este de Estados Unidos. Y aquí viene entonces quién va a ser este personaje, William Walker, un personaje inteligente, con grado nacido en Nashville, Tennessee, con muchos estudios, abogado, médico,
muy inteligente, pero le toca estar en California. En California ve que hay un potencial con una serie de extranjeros donde es fácil hacer dinero, y dice, bueno, yo quiero mi propia república. Vale la pena leer el libro de la guerra en Nicaragua, porque que escribe el propio Walker, porque entonces hace una referencia a lo que va a pasar acá, un poco se refiere a lo que pasa en la región de la frontera. En el caso, esto lo está escribiendo el propio Walker. Se le sublevan ahí un grupo de soldados, los filibusteros, y siendo estricto, ¿qué es lo que hace? Los toma presos, los fusila para castigarlos, para que vieran la calidad de personaje que era Walker. Y esto hay que contraponerlo con, entonces, ¿cómo era Antonio Melendres? Obviamente que no era una perita en dulce. Y entonces aquí llama la atención, porque esto muchos de los, ya en este momento, los que están en San Vicente, los hace jurar a los habitantes. Ahí hay una reunión, algunos se opusieron a pasar bajo la bandera de la República de Baja California, pero todo esto va quedando registrado en los archivos nacionales, los de la Defensa Nacional, pero como que siempre hubo mucha vergüenza de esa historia, pero sobre todo que los que están defendiendo esta parte no son militares, son rancheros, simples rancheros. Y este mapa, para contextualizar, es algo que me ha llevado mucho tiempo de investigación, en el sentido que, bueno, impartí un curso varios años en la Universidad de Geografía Histórica de México, y aquí lo que aplicamos es el conocimiento de la cartografía de la época, con los caminos, qué caminos había, por dónde se iban, qué vehículos usaban. En este caso estamos hablando, digamos, el trámite, lo más rápido era irse a lomo de mula, no de caballo. De mula, porque estamos hablando de una zona muy agreste. Un caballo a las primeras ahí se te quedaba, y la mula se le consideraba el vehículo de doble tracción de la época. Era tranquilamente bueno para circular. Aquí nomás quiero hacer un acercamiento para que vean la importancia de lo que es poner detalles en esto. El mapa que estoy usando lo localizo es en los mapas de David Goldbaum. David Goldbaum empieza a recorrer Baja California como perito minero. ¿Qué es un perito minero? Es alguien que anda buscando minas. ¿Y cómo los vas a encontrar? A pie, a lomo de caballo, a lomo de mula, con los indígenas y demás. Empieza a recorrer y llama la atención porque entonces en sus recorridos establece, de 1894, es la actualización a 1915. Cada año está actualizando no usaba Google Earth, no había. Sin embargo, llama la atención por los caminos. Va marcando los pequeños caminos. Los caminos obviamente son caminos de herradura. Entonces aquí de pronto se dice, sale William Walker con sus filibusteros, está en Santo Tomás, se va a San Vicente, establece su cuartel, y de ahí de pronto se le ocurre pasar al Bajo Delta del Colorado. Y la gente sigue pensando que agarró el freeway. No, vas al lomo de caballo, apenas la carretera se ha establecido, bueno, una carretera de narcos por ahí. Sin embargo, este camino sigue siendo peligroso, pero ahorita lo hacen en el recorrido, me imagino, en un par de horas, se recorren vehículos. En este tiempo no, tenías que tener, los caminos van sobre los lechos de los arroyos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes agua, porque tienes alimento para tu bestia. Era más importante la bestia que el ser humano, ojo, porque de él estabas dependía mucho tu vida. Entonces aquí viene lo interesante, la calentura, donde lo ubicamos, de los Warner, cómo hacen el recorrido hacia el Valle de la Trinidad, pero previamente de aquí de la Grulla están saliendo hacia el Rancho Santa Clara, hacia el Álamo. Es la ruta vieja. ¿Quién conocía esa ruta? Los rancheros aquí vivieron, los rancheros bajaban, subían ganado, transitaban todo esto siempre, desde el periodo de las misiones, con permiso, sin permiso de la autoridad. Entonces llama la atención porque entonces aquí está la otra ruta más cerca, que con seguridad la recorrió Melendres para ir a Santa Caterina, ponerse de acuerdo con los indígenas de aquí. Algunos se van a tomar por sorpresa aquí la sierra de Juárez, Sierra de San Pedro Mártir, que lo divide en lo que es el Paso San Matías. Hay que recordar que vas a caballo, no hay otra. Entonces, aquí el conocimiento
de la gente que va acompañando a Antonio María Melendres es increíble, porque conocen la zona y aparte tienes el apoyo entonces aquí sí de las comunidades indígenas. Los indígenas de ese momento son los que están apoyando y hay unos grandes enfrentamientos en esta zona. Los filibusteros llevan ganado, llevan caballada, llevan borregada, todo para alimentarse. Otro detalle aquí nomás, muy rápido. Quieren llegar, aquí está el fuerte Yuma, que actualmente es Arizona. El río Colorado era navegable, pero el desierto, el delta del Colorado, el desierto sigue siendo desierto. No puede uno caminar a lo tonto en un lugar de esos, tienes que conocer. Y obviamente la ruta fue este paso por Arroyo Grande, porque es algo que reconstruyó North en 1903-1904, recurre a los indígenas y se acuerdan todavía de estas batallas. Algunos de los indígenas todavía conservaban de las armas que le habían quitado a los gringos. Oh. Bien, quito el zoom porque me estoy... y aquí la reconstrucción que hacemos de la calentura. Aquí vale la pena porque también tuve mucho problema de pronto con el pintor, porque insistía mucho en que el pinche gringo pareciera bien muerto. Ahí está. Pero no solamente esto. Manuel Retes va a la Ciudad de México, lleva aquí le quitan una bandera a los norteamericanos. Los soldados de Melendres bailan arriba, destruyen la bandera, la destruyen y le escribe a Antonio López de Santana que los frontereños han defendido a la patria. Ojo. Y también le quitan la otra bandera dice, no le puedo mandar la otra bandera porque se destruyó. Y esa bandera en 1894 todavía querían rescatar eso que era muy digno. Incluso yo todavía comento, imagínense a los niños, a ti te vas a disfrazar de filibustero y tú vas a ser ranchero. Se van a pelear vos, por ser rancheros o filibusteros, al filibustero así le va a ir, ¿no? Pero llama la atención porque es la reconstrucción que hacemos cuando recibe entonces una bala en el estómago, y eso quedan testimonios en el propio juicio de Antonio María Melendres, quedan testimonios de los rancheros. Ya que lo mataron, todo el mundo lo quería, ¿sí? Pero la historia no se altera, sino simple y sencillamente se registra. Y son detalles para poder contextualizar la historia y tratar de ser de alguna manera didáctico. Y aquí entonces hay una fuente que es valiosa, quizás la más importante, escrita por un mexicano sobre el momento de Melendres. Es Adrián Valadez. Adrián Valadez había sido uno de los personas que conocía esta historia de Walker estando en La Paz. Fue funcionario muchos años. De ahí se lleva le va muy mal por ahí, se va a Mazatlán por allá, muere de viejo, y su nieto se quedó con estos testimonios, esta historia de Baja California que había escrito. Y ese nieto contacta nada menos que al doctor Miguel León Portilla y le dice, aquí están estos papeles viejos. 1974, León Portilla, siendo director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es cuando rescata los testimonios de Valadez, que vale la pena. Entonces ahí ya estamos hablando de este lugar increíble de la Estéfana, donde está escondido de pronto Walker, perseguido. Walker de pronto está en San Jacinto, de pronto está en Agua Blanca, de pronto está en la Bocana de Santo Tomás. Y el recorrido natural, ojo, esto es Guadalupe del Asocio. De aquí entonces el camino natural era sobre el refugio y el chocolate para bajar a Santo Tomás y la Grulla. Es parte de esa reconstrucción histórica, que obviamente esto se tiene que trabajar más. Y también una cosa que les impactó a los norteamericanos, a los de buena fe, el número de muertos que hay. Es el pequeño Columbus, lo que está sucediendo aquí también. Vean, o sea, aquí están los certificados, dónde están muriendo estos norteamericanos gracias a la defensa de esto. Interpretar la historia para hacerla un poco más didáctica, pero sobre todo también para no olvidar estos acontecimientos, como esta ruta que establece de pronto en persecución Melendres, es algo realmente increíble, que se complementa con las notas periodísticas de la época, con los informes de los propios militares que ahora conocemos, pero también que se descontextualiza con la información que dio José Matías Moreno, José Luciano Espinosa, José Antonio Chávez,
José María Blancarte para borrar de la historia a Melendres. Aquí es un documento que localicé en La Paz. Es una carta que le manda Melendres al jefe político, y siempre decíamos, es que no sabía escribir, realmente no sabía escribir Melendres, entonces ¿por qué está firmando? El documento, la letra, ya hice un estudio por ahí, es José María Goicoechea, el secretario de Melendres, es el que escribe, ¿sí? Porque cuando está en su juicio, dice todavía Melendres firma con una cruz, porque no sabía leer ni escribir. Pero eso no le quita lo héroe. Ojo, es lo que le criticaban. Pero lo valiente, nadie se lo quitó. Y aquí, insisto yo entonces, incluso se le llega a nombrar general en el 54. Y vean las noticias, están apareciendo en el New York Times. ¿Ves? Las noticias aparecen en Honolulu, que tiene que ver ahí con eso, porque es donde andan los barcos de guerra de Estados Unidos, tienen telegrama. Todo eso tiene que ver con el contexto internacional que quieren apoderarse, obviamente, de esta parte, ¿no? Aquí la proclamación de Melendres en el 55, vale la pena. Aquí está originalmente publicada en inglés en el rancho de la Tía Juana, campo de vigilancia del rancho de la Tía Juana, en enero del 55. ¿Qué significa esta proclama? Está en contra de los bandidos que vienen de California y quieren hacer desmán en este lado. Les dice así tranquilamente Melendres, así les va a ir. ¿Y qué creen que le informan las autoridades, o Matías Moreno y Francisco del Castillo Negrete y Blancarte, al secretario de guerra? Que esta proclama es para anexar. Melendres está diciendo aquí, no sé dónde chingados, que aquí está diciendo que está vendiendo a la patria. No puede ser. Otro documento. Aquí está Antonio María Melendres, es documento del archivo de la Secretaría de Defensa Nacional, no lo estoy inventando. Entonces ahí está la información, ¿sí? Y es una información muy clara, que dentro de 15 o días está diciendo, se me van de aquí, no quiero robos, no quiero nada, no quiero broncas. Está imponiendo su autoridad. Y una autoridad que fue ganada, y una autoridad que fue reconocida por la propia Autoridad de la Paz, por el propio Blancarte, ojo. Y aquí ya finalmente, así muy rápido, este es un tesoro firmado por Francisco del Castillo Negrete. Después de estar en San Diego, se va a San Francisco, siempre se está quejando con el gobierno, era español, hay que recordar, pero se está recordando y está insistiendo en que él no recibía sueldo. Yo, como no recibí sueldo, entonces no defiendo a la patria. Pues no, es traición a la patria en automático, merecía la muerte. Bien, pero entonces hace su listado de quiénes son, está recomendando Francisco del Castillo. Antonio López de Santana también lo digamos, no, Antonio López de Santana, no hay un solo documento que diga que él ordenó matar a Melendres. El que tomó la decisión fue el consentido de Santana, era nada menos que el general José María Blancarte. Él fue el que tramó toda la bronca en La Paz, él para querer quedar bien con su Alteza Serenísima. Esa es la realidad. Revisé, no sé, cientos de documentos quizás de varios archivos, no hay nada que incrimine. Obviamente era el presidente de la República, pero en el sentido estricto sí puedo demostrar, aquí están los documentos, que el culpable es Francisco del Castillo Negrete de pronto. Dice, es que no me pagaron, no defendí la patria, así de sencillo. Pero dice, pone a sus camaradas aquí, que quiere que le den un reconocimiento a Agustín Mancilla, hermano de Fray Tomás, ¿sí? A él sí, porque prestó un caballo, qué chingón. El otro que porque prestó una vaca. Oye, no, bueno, pero sí reconoce afortunadamente a Julio Arce, a alguna de las gentes de aquí de los rancheros. Pero eso es para otra plática. Definitivamente es mucha información y no quiero saturar. Aquí quiero terminar nomás con esto, ¿no? Así llegó el 24 de junio de 1855, el mero día de San Juan, en que Antonio María Melendres cumplía 24 años y celebró su último fandango, mientras que los hilos de la traición se ponían en juego. Por tierra venía en su busca José Pujol con 40 soldados desde Mulegé, que por órdenes de José María Blancarte tenía indicaciones de apresarlo por no haberse presentado a La Paz desobedeciendo el mandato del gobierno. Eso era lo grave, no chinguen. Eso es la acusación. Llegan el 19 del Rosario, el 22 están en San Quintín, siguen al rancho de San Rafael de los Duarte, el 27 están en San Vicente.
Pero ojo, para esta fecha ya también José María Goicoechea ya fue a recibir también a Pujol para informarle que el canijo, el ladrón era Melendres. Así de traidores. Por eso reciben un castigo finalmente todos estos personajes, ¿no? Entonces aquí lo que dice Pujol, cuando vi a Melendres, me regocijé al verlo e intimidándole a prisión poniéndole una pistola al pecho. Lo toma preso obviamente. Tras un injusto juicio, a la 1 de la madrugada fue sentenciado a la pena de ser pasado por las armas, el 28 de junio del 55. Ojo, no hay ningún documento que diga que fue fusilado por la espalda. Esto es directamente de los documentos que he consultado en distintos repositorios. El juicio es bastante interesante, está en La Paz, el original. Tuve la suerte de los historiadores, el primero que tuvo contacto con este juicio fue, bueno, a control remoto, fue el ingeniero Walter Mead. De ahí escribe parte de su libro sobre Antonio María Melendres. Pero en aquel tiempo la tecnología era, le grabaron el juicio, lo grabaron y él nomás se pirateó obviamente la información. En realidad lo que yo hago aquí es revisar directamente todo este documento, y el documento probablemente próximos vamos a hablar de los juicios de Melendres. Uno es el juicio militar, y de pronto viene Oñate, ya traen órdenes porque los periódicos norteamericanos estaban reclamando qué es lo que había pasado, que era un asesinato, así sencillamente. Entonces quieren justificar, entonces vienen y levantan el testimonial con los viejos residentes de aquí, y entonces ya los viejos residentes quieren lavar sus culpas. Entonces ahora sí dicen que Antonio María Melendres era muy bueno. Pero incluso al que la lleva, lee uno los detalles, y hay dos generaciones. Hay los jóvenes relativos de 20, 30 años que están dando el testimonio, y los viejos de 60, 70 años, que obviamente hay una doble moral aquí, pero no hablan mal de Melendres. Lo único que le cuestionan, y por lo que se escondió la información, porque se decía que Melendres tenía relaciones ilícitas con una de sus hermanas. Y eso era el pecado. ¿Cuál pecado? Si uno revisa y contextualiza esto a nivel Latinoamérica, hay estudios profundos de la historia, pero de pronto se convirtió en chismes y querían justificar que lo matamos por malo o porque no fue a misa, no sé. Otra de las investigaciones mías me llevan a esto. En la misión de San Vicente es una cosa, y otra cosa el nuevo pueblo de San Vicente. Yo estoy con que los restos aquí está la casa del gobernador, los restos de Melendres probablemente estén en esta zona, no sé. Le he insistido durante los últimos 30 años con gente de Lina. No puede uno mover tierra, no puede hacer nada, pero ellos tampoco lo han hecho, no sé. Y aquí esto, para rematar. Esa memoria se pierde, no, sigue vigente. Aquí llama la atención cuando viene en el 71, todavía le recuerdan a Viviano Dávalos que los indígenas son de aquí, del Colorado, todavía conservan algunos de las armas que quitaron a esto. Pero vean lo que dicen, más de 600 filibusteros. O sea, es un número en realidad exagerado o no. Pero lo cierto es que la memoria nunca se perdió. La memoria quedó vigente, y estamos hablando aquí del 71, pero vean esto. Cuando viene Andrés L. Tapia y quiere que se le cambie el nombre a la Ensenada de Todos Santos por Puerto México, él tiene la intención, él fue el culpable, don Andrés L. Tapia, que prácticamente del nacimiento de Ensenada. Estamos hablando del 78. El informe de Andrés L. Tapia vale la pena. Tuvo que pasar muchos años, pero gracias a ese informe y lo que se está diciendo aquí de la Ensenada, él encuentra, le hablan ya de Walker, fíjense bien, en el 78, entonces se lleva uno de los cañones a La Paz. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria está viva. Entonces él quiere, así como decir, pues hay que se reconozca a este personaje. Y aquí también llama la atención, esta imagen es de 1903-4, es de Arthur North. North está así preocupado, obviamente tiene intenciones también North de aquí filibusteras de alguna manera, pero él quiere reconstruir por qué y por dónde se fue Antonio Melendres, por qué un ranchero le partió la madre a los norteamericanos. Hay una preocupación real.
Entonces llega y se va entrevistando con los indígenas. Con los indígenas hacen este recorrido. North fue, gracias a él, encuentro yo la referencia de por dónde salen de Paso San Matías, por dónde se van hacia el delta del Colorado. Si conocen ustedes la zona o si ven el satélite, definitivamente es por Arroyo Grande, que es el testimonio que conserva North. Pero después Oscar Scruggs en el 16 hace un trabajo excelente que vale la pena. Filibusteros y financieros. Es un texto que vale la pena, en el 16 está en internet. Hablan entonces de ese mundo pequeño. Decimos, es que Walker era una vacilada, no era una vacilada. Ven los intereses norteamericanos que quieren un canal, quieren el canal por Nicaragua. Walker va a ser presidente de Nicaragua. Y una cosa curiosa, en la guerra de Nicaragua, los que sí se defienden y tienen un héroe nacional son los costarricenses. El aeropuerto de Costa Rica se llama Juan Santamaría. Juan Santamaría es el héroe nacional de este momento por incendiar, como el Pípila, donde estaban un regimiento de Walker. Se pone una especie de lápida, con eso prende el polvorín, y por eso pasa la historia. Y dignamente en el centenario lo declaran, o como ustedes gustan. Hay una serie de investigaciones. El Estado toma a su héroe que les dio patria. Y en Baja California parece ser que nos avanzamos de la historia. No avanzamos. Y aquí hay un texto increíble. James Mitchell Clark, en el 33, escribe Antonio Melendres. Némesis de Antonio Melendres. Él viene en el 33, se entrevista con David Zárate. No es Azueta, es el abuelo de David, de nuestro amigo José. Sí, Zárate Azueta. Sí, con el viejo, y el viejo todavía le platica junto a una bola de ancianos, perdón por la expresión, pero era el grupo de viejos para que platicaran todavía con este norteamericano y rescatar la historia. James Mitchell Clark está inquieto por este personaje y rescata la memoria de Melendres. Y sí lo dice, que el traidor, el que lo llevó a la muerte a Melendres, es José, entre otros, José Antonio Chávez. Así de sencillo. ¿Y Castillo? Bueno, de Francisco también, son varios. Son varios. Si hago la lista se van a asustar. Y finalmente, expuesto los motivos, encuentro suficientes elementos para considerar al capitán Antonio María Melendres como héroe regional de Baja California y a la Grulla como pueblo histórico que dio hombres que defendieron la patria ante los invasores norteamericanos. Gracias. Un aplauso, maestro Jorge Martínez Cepeda. Muy amplio el repertorio, más lo que se quedó en el tintero, ¿no, maestro? Para alguna otra ocasión. La verdad es toda una autoridad en este tema. Y pues vamos a continuar enseguida. Pues ustedes saben que se está planeando una obra escultórica y nuestro amigo don Luis Lamadrid nos va a presentar la justificación de esa obra. ¿Por qué se quiere hacer? Bueno, aparte de todo lo que ya se dijo, a ver qué nos dice don Luis. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Qué gusto ver que hay gente que está interesada en lo que es realmente la historia. Hemos sido testigos de una excelente exposición por parte del maestro en historia, muy famoso en todo el mundo, que se llama ¿cómo? Él ha estudiado durante muchísimos años todo, paso a paso, la historia de José Antonio María Melendres. Y nosotros apenas, si nos asomamos un poco a la realidad de las cosas. Se ha juzgado indebidamente a Melendres porque según unos que se sintieron, digamos, agredidos, no por la invasión de los norteamericanos, sino porque cuando ellos pusieron tierra de por medio, huyendo de toda esta gresca, al regresar querían que se recuperara su ganado. El ganado ya había sido
entregado muy merecidamente a todos los indígenas que participaron respaldando a Meléndez. Y de eso nació precisamente la inconformidad contra lo que nosotros sabemos había sido un héroe, que fue el único que defendió esta tierra, nacido aquí en La Grulla. Me han solicitado por parte de los organizadores de la creación de este monumento, muy merecido, Antonio María Meléndez, dicen justificación, pero no, realmente yo no puedo llamarle justificación al hecho de querer erigir un monumento en reconocimiento a su heroísmo. Eso no necesita justificación. Basta y sobra lo que nos ha expuesto el maestro Martínez Cepeda para que nosotros estemos totalmente de acuerdo. No creo que haya nadie que una vez que conozca la veracidad de los hechos pueda sentir oposición a que un grupo de residentes, nacidos algunos aquí, otros que ya tienen asentamiento de muchos años, reconozcan la figura real de Antonio María Meléndez, auténtico héroe de Baja California, nacido aquí, a unos pasos de donde nos encontramos en medio de La Grulla, hoy ejido Uruapan. Amigos míos, he oído algunos comentarios en relación a que no reconocen que el diseño hecho por el maestro escultor Arámbula le llaman o me han dicho, bueno, pero ¿qué significa todo esto? Ellos se imaginaron a la usanza tal vez establecida por la cultura greco-latina, que tenía mucha ascendencia en cuanto a la adoración de la figura histórica de alguien, del héroe del momento, un Julio César, le erigieron una estatua, que después la tiraban, pero de momento era a su efigie y forma de ser, porque lo conocían. Desgraciadamente nosotros no tenemos ningún retrato de José Antonio María Meléndez que digan exactamente cómo era. Tenemos descripciones, tenemos idea de cuál era su estatura, su peso. Dicen que era una persona no muy alta, pero sí de mucha musculatura, que tenía mucha energía, que era bastante bien plantado. En otras palabras, era un hombre de su época. En esos tiempos tan agitados, francamente no se podía ser muy buena gente. Todo mundo se tenía que defender, y él precisamente es lo que hizo. Defender, y no con ansias de conquistar riqueza, de hacerse supermillonario, ni muchísimo menos. Él defendió lo que consideró que debía ser defendido. Cosa que Negrete, como lo ha testimoniado el maestro Cepeda, Martínez Cepeda, simplemente Castillo Negrete optó por poner tierra de por medio en virtud de que no le pagaban. Quiero saber qué percibió Antonio María Meléndez por su gesta heroica. ¿Qué logró? Que fuera incomprendido y fusilado artera y cobardemente. Eso fue lo que ganó. Y muchísima gente mal informada, precisamente por la gente que no quería reconocer la vergüenza de que quienes habían de haber tomado las armas y respaldado a Antonio María Meléndez y que habían huido, la vergüenza les hizo ponerse esa coraza, esa conchudez, y optaron por desprestigiarlo. Y mucha gente se quedó callada. En San Vicente, cuando tuvo lugar la afrenta del fusilamiento de María Meléndez, es más, el sacerdote de ahí no quiso darle la extrema unción y por lo mismo no aceptó que fuera sepultado en Tierra Santa, o sea, el Camposanto, como le llamaban entonces al cementerio, porque ahí únicamente iban aquellos que habían recibido ya las últimas bendiciones, cosa que no se la dieron a José Antonio María Meléndez. Sabrá Dios exactamente por qué. Esa es la razón por la cual no sabemos dónde quedó. Bueno, pues se quedó
en el olvido para muchos, pero no para los actuales, los que sabemos quién fue y qué representa. La ilustración que ustedes conocen de lo que será, seguramente no demasiado lejos, el monumento a José Antonio María Melendres, está en la figura de los árboles de aquí. Árboles que representan el asentamiento de la gente que nació aquí y que con su espíritu indómito, pudieron hacer que el invasor fuera expulsado, sin más armas que su ingenio, porque gracias al conocimiento del terreno, que le favoreció muchísimo, al apoyo de los indígenas, seguramente Quiligua, seguramente Paipai, bueno, de todas las que tenemos aquí, todas participaron junto con Antonio María Melendres. Esos árboles representan lo que es la firmeza de carácter, la figura de un árbol enhiesto al paso de tantos años. Aquí mismo tenemos un árbol que tiene cerca de 500 años. Ese fue testigo fiel de lo que aquí sucedió. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en ellos de saber que la memoria debe de ser para siempre? Por eso, el hecho de explicar la razón de por qué es el monumento en la forma que se ha diseñado, que se tiene la fe absoluta de que un árbol representa firmeza, representa espíritu, representa lo altivo y orgulloso que se siente ser de aquí. Yo por eso aplaudo a mi querido amigo el Juni, el autor de esta idea, que es el escultor que estará a cargo de este diseño. Pido para él un reconocimiento por medio de un aplauso, porque se lo merece. Muchas gracias por haberme prestado su valiosa atención. Gracias. Gracias. Sí, lo premiamos también con un aplauso, y él preguntaba qué es lo que había ganado Antonio María Melendres, ¿no? Y pues yo meditaba ahorita, pues lo que ganó fue ni siquiera un fusilamiento, así que fue un asesinato prácticamente. ¿Y a qué edad? Si no me equivoco, fueron 24 años. 24 años. Empezando a vivir de aquí, hombre, caray. Pero bueno, se está haciendo algo que no se había hecho, ¿verdad? Es algo un reconocimiento a la vida trunca de este héroe de nuestra región. Bueno, pues este acontecimiento va a traer un impacto cultural aquí en la comunidad, no solo de Uruapan, sino en nuestro municipio. Y nos va a presentar el ciudadano Arnulfo Estrada, ese impacto de cultura, ¿verdad? Que tanta falta nos hace, ¿verdad? Darle mucho auge a la cultura de nuestra región. Bienvenido. Gracias. Un aplauso. Bueno, hay poco que decir de esta figura, ya que los que me antecedieron hicieron una gran exposición del personaje. Estamos de acuerdo en que este personaje debe tener la figura tal vez única en esta región de héroe, que es Antonio María Melendres Ceseña. Sí lo merece, y yo como cronista del Senado, recientemente designado, voy a defender esta figura, y voy a defender donde yo me presente. Voy a exponer de quién se trata, y quiero también mencionar pues, que Melendres fue un personaje muy apoyado por los indígenas. Yo creo que sin ayuda de los indígenas difícilmente hubiera derrotado a estos personajes, a este invasor William Walker, y me atrevo a decir que fueron esencialmente quiliguas, porque es la ruta donde se le combatió y la ruta por que pasó. Me refiero al área de San Matías y Arroyo Grande, dos sitios, Arroyo Grande norte, dos sitios netamente quiligua. Entonces, cuando él llega a Arroyo Grande, había todavía quiliguas. Ellos se vinieron después al actual sitio donde se ocupa Arroyo de León, y ahí están conviviendo con sus otros hermanos de raza, con el linaje Espinosa, es un linaje de Arroyo Grande. Y seguramente también fueron apoyados por Paipai, que son los indígenas vecinos de la zona. Yo quiero también hacer mención
bueno, en Ensenada se conoce muy poco el personaje. Creo que es el tiempo de hacer mucho al respecto. También quiero exponer, y también para terminar esta breve plática, que sea una propuesta saben ustedes que el archivo histórico, la zona de donde está el archivo histórico, esa esquina, que para mí es la esquina con más historia de Baja California y que debe tener relevancia no solamente regional sino nacional, por lo que eso implica, porque ahí estuvo el fuerte donde se le combatió a los invasores, ahí estuvo William Walker y su gente. Esa esquina sé que ahora se está proponiendo que sea un mercado, pero reviso yo hace unos días el documento del empresario que propone que eso sea el mercado, y los antecedentes son del mercado para acá. Lo interesante es que la historia de ese lugar está precisamente atrás, porque ahí fue la primera casa de Ensenada, ahí se trazó el primer mapa de Ensenada, y ahí estuvo el invasor, al que le nombró Fuerte Maquín, y también fue ahí construido el primer palacio municipal en forma. Entonces, esas tres partes están antes de lo que es el mercado. Entonces, ese documento sé que se va a proponer a regidores y va a pasar a revisión. Yo les pido que no lo apoyen, por favor. Ese sitio tiene que ser de corte histórico y cultural. Y como propuesta, una vez que el comodato que está solicitando el Instituto de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura, que el comodato se le otorgue, una vez que se le otorgue el comodato, que parece que va bien, se le nombre a ese lugar Antonio María Meléndez en honor a lo que significa todo eso, porque creo que sería el sitio más adecuado para llevar su nombre, porque ahí se le combatió, principalmente las primeras batallas, ahí ahí se le defendió. Entonces queda como propuesta y espero que eso se tome nota. No, pero esto va a tardar. Gracias por la distinción, pero el mero es Antonio Meléndez. Quiero dar las gracias por esta oportunidad. Gracias, Luis, por esa brillante explicación y defensa de esta propuesta. Y efectivamente yo mismo capto que es una propuesta diferente. Yo mismo como artista puedo captar que rompe la tradición de cómo queremos representar a nuestros héroes, que es totalmente válido. Estamos acostumbrados, si vamos al Parque Revolución, pues ahí vemos los bustos de Pancho Villa, Francisco I. Madero, Obregón, aunque unos mataron a otros y otros mataron a otros, pero ahí los vemos como los bustos. O si vamos a Zacatecas, pues vemos en la Bufa esa enorme escultura de Francisco Villa. En fin, nuestra tradición cultural nos refleja inmediatamente en nuestra memoria que hay que tener una imagen de este personaje. Y tienen razón, nuestra cultura es esa nuestra tradición. Pero quiero comentarles y quiero compartirles algo. Por supuesto, después de dar la bienvenida a todos, que nos distinguen señores del Cabildo, que representan a la primera autoridad del municipio de Ensenada, periodistas, dirigentes, cronistas históricos, profesor Guamao, que nos había mencionado, quiero decirles que fue el primero que me hizo saber de la historia de Antonio Meléndez, que aquí está también. Y pues, por supuesto, la extraordinaria narrativa del señor Martínez Cepeda. Eso que nos acaba de compartir es el esfuerzo de muchísimos años de estudio, de análisis, de lecturas, de libros, de compromiso por la verdad. Y quiero en lo particular pedirles un verdadero aplauso a su esfuerzo de investigación que hizo por hacernos llevar
toda esta narrativa de lo que es la vida heroica de Antonio Meléndez. Por favor, démosle un gran esfuerzo que haga el esfuerzo que él hizo en su investigación. Gracias. Bien, me dice Daniel, bueno, las segundas personas que me hablaron de este proyecto fue Nene Eaton, que lamentablemente no sabemos dónde está, que es parte de las personas desaparecidas en nuestra comunidad. En mi corazón espero que aparezca, pero aún las autoridades ni siquiera dan color de cómo está la situación. Pero él fue uno de los primeros, junto con Porfirio León, que por aquí estaba, quienes reunidos platicamos sobre esa posibilidad. Pero posteriormente pasaron los años y reunidos en una reunión de trabajo con Daniel, me dice: Alfonso, vamos retomando el tema de Antonio Meléndez. Sí, claro que sí, me interesa, como ensenadense, como mexicano, como californiano, y como creo algo de patriota que me inculcó mi madre, y a veces lo platico, que a veces estábamos viendo la televisión y si por alguna razón empezaba a sonar el himno nacional desde cualquier motivo o razón, todos los chamacos hermanos había que pararse porque estábamos escuchando el himno nacional. Mi madre era una maestra extraordinaria, profesora Leticia Robles, y le debo una gran educación y la oportunidad que me dio de voltear a ver la riqueza de nuestros valores patrios. Entonces, regresando a esta conversación que tuve con Daniel, empezamos a platicar y íbamos, tiene un carro que brinca porque no tiene amortiguadores, muy divertido, y andábamos para arriba y para abajo hablando del tema, y por primera vez me sentí conmovido por la historia de Antonio Meléndez. Me sentí conmovido por un joven de 25 años, un chamaco de 25 años, líder natural, quien con un conjunto de rancheros caballerangos y un conjunto de indígenas deciden defender nuestro territorio. Y gracias a él, lo vuelvo a decir, mi acta de nacimiento dice nació en Ensenada, Baja California, México. Mi acta de nacimiento. Y les aseguro que el acta de todos ustedes, gracias a él, dice que nacieron en México, en el país al que pertenecemos. Y lo que más me conmovió, después de conocer la gesta, que Daniel la conoce muy bien, pues es parte incluso de ese linaje de sangre, es la canallada del asesinato de Antonio Meléndez. La canallada de cómo se le apresa, de cómo se le juzga y cómo se le asesina. Y le he dicho: Daniel, Antonio Meléndez es un alma en pena. Antonio Meléndez todavía cabalga por aquí, lo sentimos, pero todavía no le damos su lugar. Todavía la comunidad de Baja California no le da el lugar que se merece. Y entonces surgió el proyecto de la escultura del que estamos hablando. Y hay una cosa que me inspira mucho a mí, y lo voy a decir en una frase: los árboles mueren de pie. Los árboles son seres vivos, nos dan oxígeno, hospedan a los nidos de las aves, nos dan fruto, nos embellecen el paisaje. ¿Qué sería este paisaje de la grulla sin todo ese arbolado precioso? Pero lo más importante es que los árboles mueren de pie. Por eso es que la escultura es el espíritu del hombre de Antonio Meléndez, porque es ponerlo de pie. Es ponerlo de pie. ¿Y por qué más es el espíritu que viene simbolizado en esos móviles? Porque queremos que con el viento de la grulla permanentemente se esté moviendo su espíritu. Y ese espíritu son todos nosotros. Todos nosotros representamos ese espíritu. Todos nosotros representamos la posibilidad de enseñar a nuestra comunidad esta gesta tan importante y sentirnos orgullosos. Invitamos mucha gente, muchas grandes personalidades,
y le decía yo a Daniel, las fuerzas de darle libertad a Antonio Meléndez están vivas, pero también las fuerzas de que no se le reconozca. Y me da mucho gusto saber que hay una fuerza tan importante que representamos todos nosotros y todos ustedes para que esto se convierta en una verdadera presencia cultural en nosotros de Ensenada y de La Grulla. Por eso estamos proponiendo esta escultura. Es una escultura entonces que va más allá de la tradición, que va más allá de lo que hemos visto durante años, pero es una escultura de la cual yo me siento orgulloso de decir, esta escultura representa a Antonio Meléndez. Entonces, representa ponerlo de pie, representa su espíritu, tal vez no su caballo, va a estar sus pisadas y su fierro de ganado en el piso, pero representa su espíritu. Esa es mi propuesta como artista. Tienen ustedes todo el derecho y validez de decir que no les gusta, por supuesto que sí. Yo como artista estoy acostumbrado a simplemente estoy comprometido a decir a lo que me inspira y decir lo que propongo. Afortunadamente en la última reunión del ejido, a mí me dio mucho gusto que el ejido en pleno en su asamblea pasada, aproximadamente 45 o 50 miembros, que nos permitieron esa oportunidad de estar ahí. Y quiero hacer sobresalir la importancia de este núcleo productivo que nos ha dado la oportunidad de compartir esto. Después de escuchar esto, en pleno abrazaron el pueblo. Por ahí tenemos una fotografía donde absolutamente todos levantaron la mano para decir, esta es la escultura que queremos para La Grulla. Esta es la escultura que queremos, que sentimos que representa a Antonio Meléndez. Cosa que agradezco mucho, señor presidente. Háganle saber, por favor, a los ejidatarios, a los que están y los que no están, nuestro agradecimiento de nuevo a ese gesto tan importante que consta ya en un acta, ¿verdad? Que pronto nos harán llegar. Es una acta histórica que será bueno podamos tener la posibilidad de reproducirla y entregarla. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad de nuevo a replantear en mi inspiración, que fue en mucho ampliada y enriquecida por mi querido amigo Luis, pero quise tener la oportunidad de planteárselos personalmente. Y también no dejar de agradecer la brillante participación de Jaime, y gracias por la confianza, Jaime, para nosotros, gracias. Efectivamente, desde que estaba mocosillo, podíamos caer las orejas. Y qué bueno que eres un brillante empresario aquí en la zona y que estás comprometido no nada más con la producción económica, sino también con la importancia del desarrollo cultural. Gracias, Jaime, gracias por haberme nombrado incluso. Entonces, creo que esta escultura va a ser un ícono. Desde mi experiencia como artista internacional, y tengo con qué sostener eso, puedo decirles que esta escultura va a ser un ícono y va a llamar la atención. Va a llamar la atención de miles de gentes. Pero creo que debemos agregarle un acuerdo de cabildo a esta escultura. Que el pueblo de La Grulla sea un pueblo histórico. Sea un pueblo, como propuso nuestro amigo Jorge Martín Cepeda, por acuerdo de cabildo, y ojalá y se haga una sesión de cabildo aquí en La Grulla, pueda ser denominado pueblo histórico de La Grulla. Esas dos. Eso empezará a darle lugar a nuestro querido Antonio Meléndez. He escuchado muchas propuestas también interesantes. Creo que Javier lo dijo en una entrevista, Javier Cruz. ¿Por qué no? Antonio Meléndez debe estar con letras de oro también en el Congreso del Estado. Y pudiera ser una iniciativa también que venga a ser una jornada permanente hasta que este hombre quede totalmente de pie reivindicado ante la historia de Baja California y de México. Que su nombre quede con letras de oro en la Cámara de Diputados de Baja California. Es una extraordinaria iniciativa, Javier, y sería bueno que pudiera quedar anotada como una de las iniciativas que vamos nosotros a continuar para poner de pie a este hombre. Bien. Entonces, ya pasamos al otro tema, que es el tema de las personas que quieran contribuir. Yo quiero hacer en lo particular una solicitud al ayuntamiento. En el Parque de la Colonia Obrera existe
toda una colección de árboles que ya están muertos y que hemos visitado varias veces, Daniel y el servidor, y dan precisamente las características para venir a formar esta escultura. El Parque de la Colonia Obrera colinda con la calle 8. La calle 8 lleva el nombre de Antonio Meléndez. A cambio de eso, nosotros pudiésemos hacer una réplica, tal vez no tan grande de esto, una réplica escultórica, que la grulla done ese trabajo a la ciudad, para que la ciudad nos done los árboles y nos ayude a trasladarlos a Ensenada y tal vez con algunas otras operaciones de equipo con los que ustedes cuentan. ¿De qué se trata? Se trata de seleccionarlos, cortarlos, subirlos a una plataforma, trasladarlos, ya tenemos el lugar donde se van a limpiar y darles el tratamiento en la casa, el terreno de Daniel, que amablemente tienes el acuerdo de tu señora, ¿no? Si no, después no queremos los toques en la calle. Okay. La familia han acordado que en un terreno que tienen ellos, ahí se pueden trabajar porque se les va a dar un tratamiento. Esa sería una solicitud puntual. Les agradezco mucho, pudiesen llevar a sesión de cabildo esto, pudiesen ser trasladados, ustedes tienen todo el equipo para hacer todo eso, y pues más lo que les inspire. Yo a cambio de eso a Santo Tomás, ya le tengo un diseño por una escultura también, que podemos trabajar posteriormente, entonces, pues cambalacha, ¿no? Dando y dando, pajarito volando. Pero creo que fue una fortuna encontrar esos árboles que están ahí. Quiero decirles que esos árboles también fueron liquidados por equivocación. Por una supuesta plaga, se les dio matarile. Por ahí está el reporte de obras públicas, investigan. Eran unos árboles preciosos y de repente alguien dijo que tenían una plaga y les dieron matarile. Bueno, pero no quiero hacer un cambalache de blackmail con esto, ¿no? De chantaje. Simplemente son árboles que nos sirven y que creo que el ayuntamiento está en condiciones de donarlos, siempre y cuando ustedes se sientan enrolados en esta posibilidad y que pudiera ser pues una gran contribución a esto. Lo demás, como ustedes escucharon al arquitecto, pues es piedra de aquí de la región. Esta base, la idea de esta base es precisamente el arraigo. Es la raíz, es nuestro apego a la tierra, es nuestro amor a la tierra. Por eso es una base de piedra muy rústica, un poco más rústica incluso que esta. Un poco más rústica que esta. Hace unos años yo hice una escultura en Hermosillo, Sonora, la escultura más grande que he hecho, a solicitud del señor don Luis Luterot. Y en esa escultura hay algo que me gustó y quisiera se repitiera aquí. Lo dejamos con muchas cavernas, la parte de la base, para que tuviera vida. Y hace unos años que estuve de regreso en la base de la escultura, había precisamente mucha vida de lagartijas, mucha vida de la región. Cosa, para mí se me hace agradable, a lo mejor hay personas que no, pero si ustedes están de acuerdo, eso puede ser unas propuestas para la textura, digamos, de la base, para que tenga vida. Y en cuanto al tratamiento de los árboles, ya tenemos un método, de tal manera que estos árboles, aunque estén expuestos, van a tener un tratamiento pues, para que tengan una gran durabilidad durante muchos años. Y en cuanto a la cosa política, quiero compartirles algo rapidito. Los que estén preocupados de que a lo mejor los gringos no quieren venir aquí a la zona de la grulla porque esto es una cosa de los gringos, no. El monumento más bonito y atractivo de Pancho Villa, ¿dónde creen que está? En Columbus. Está en Estados Unidos, en Columbus, exactamente. Y ustedes no pueden creer la curiosidad que tienen los norteamericanos para venir a ver la historia de Pancho Villa a Columbus. Y es un museo, no sé si unas 10 veces toda esta finca, donde están fotografías, donde están cañones, donde está la historia, cuántos cañones llevaban, que si estuvo Patton, que se invadieron con aviones, etcétera, etcétera. Pues hay una gran curiosidad en el pueblo norteamericano por conocer esto. Y yo les aseguro que va a traer mucha atención de miles y miles de extranjeros que van a venir a conocer la historia de la grulla. Entonces, arropar la grulla con este
nueva historia, con esta nueva personalidad, yo creo que va a tener un extraordinario impacto económico, y ese será entonces, después de muchos años, un gran regalo más de Antonio Meléndez. Muchas gracias. Pues definitivamente están demostrando un interés muy grande a lo que significa la historia del héroe Antonio María Meléndez. Estamos muy orgullosos nosotros de ser de aquí, del lugar donde él nació, pero aún más de nosotros, a nombre de la familia, de ser descendientes directos del héroe. Mi padre aquí estaba hace rato, pero ya se fue a descansar un ratito. Gracias al maestro, una admiración por los datos que rotundamente demuestran los hechos, la veracidad de todo esto. Pues aparte de toda esta documentación que hay de la historia, en las reuniones ahí donde nos tomamos unas copas de vino con los amigos, se toca el tema de nuestro héroe, y ustedes saben que hay muchísimas anécdotas de tradición oral sobre el personaje, muchas que posteriormente se van a ir conociendo en pláticas entre amistades y todo, pero esto es un proyecto demasiado interesante para nosotros los lugareños aquí, y les agradecemos su presencia, su apoyo. Ojalá que no quede aquí, hay que todo el mundo poner nuestro grano de arena y que se lleve a cabo esto. Es muy importante, ahorita están demostrando mucho interés y ojalá que podamos seguir adelante. Aquí el Valle de la Grulla, gracias a los empresarios que están detonando todo esto. Yo le comento a Héctor Mesa, al licenciado Jaime, algo que también plasma aquí la historia, lo haría, sería un museo posteriormente. Hace mucha falta, hay mucho material, no nomás de la historia de antes, sino después de la fundación del Ejido para acá también, hay mucha historia de los fundadores, de los ejidatarios cuando llegaron solos, cómo se fueron trayendo después de sus familias. El caso que hay una riqueza de argumentos para ofrecerle al turismo, ¿no? Entonces este proyecto yo creo que es muy viable y pues enhorabuena, hay que darle para adelante. Muchas gracias. Gracias al compañero Raimundo. Yo decía en la asamblea que si pudiéramos buscar que la inauguración de la escultura fuera con el nacimiento o el fallecimiento de nuestro gran héroe, pero bueno, creo que cualquier fecha sería importante y que estuvieran todos ustedes, ¿verdad?, en el lugar en que se está planeando esa obra, verla concluida con el apoyo pues del municipio, de los productores, de los empresarios, de los ejidatarios, de todo el mundo, ¿verdad? Porque unidos podemos hacer la fuerza para poder concluir esto. Entonces, reitero mi agradecimiento a nombre del presidente del comisariado, el señor Felipe Espinosa. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos vernos pronto en alguna reunión más adelante. Bien, gracias. Nada más. Vamos a dar los teléfonos de los que quieran anotar. Ahorita tal vez un poco tarde, pero si gustan llamarlos para ver en lo particular cómo pueden ustedes contribuir, ya sea con mano de obra, ya sea con materiales. El teléfono de su servidor, 646-210-1417. Y tenemos una página también que se llama El Espíritu Patriota de Antonio Meléndez. Está en Facebook. Pueden buscarla, pueden solicitar agregar y pueden empezar también ahí a subir fotografías, a hacer comentarios. Y también tenemos el teléfono de Daniel, 646-260-9186, a la orden. Y nos faltó dar las gracias al arquitecto Muñoz por todo ese gran esfuerzo que hizo. Lamentablemente pues se nos descompuso ahí el aparato, no pudo hacer una presentación PowerPoint, pero realmente ha hecho un extraordinario trabajo de cálculo de toda la estructura, de los volúmenes, etc. Muchas gracias, Adolfo, gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias, buenas noches.